concurrieron jóvenes de todo el país a defender la patria de la grosera intervención norteamericana. Y yo creo que la juventud hoy, que se le ha escondido la verdad histórica, no conoce en su mayoría los acontecimientos que se han dado en nuestro país, tal y como sucedieron, que se han sucedido en los últimos 50 o 60 años. Nosotros hemos querido hacer una pequeña contribución, porque el estallido de abril lo conocemos muchas veces solamente cuando hablamos de que el 24 de abril se dio un contragolpe y se llamó a la insurrección del pueblo. Pero nosotros hemos querido explicar las causas que generaron la guerra de abril, porque pienso que sería una contribución a los jóvenes que no vivieron esa época, porque veríamos un estallido es que podía verse como dos fuerzas en pugna que se encuentran y hacen una guerra. No, todas las guerras tienen un objetivo fundamental, y nosotros queremos decir, hablar de la Revolución de Abril de 1965 no es hablar pura y simplemente del estallido que se produjo ese 24, del cual han transcurrido 50 años. Pero es una acción bastante desconocida para más de 2 generaciones de dominicanos y dominicanas, razón por la cual me he atrevido a comenzar con este breve análisis de la situación que vivía el país en los últimos meses de la dictadura de Trujillo. Para comprender el porqué de la guerra de abril del 65, es necesario hurgar las razones políticas, económicas y sociales que le sirvieron de telón de fondo a la misma, ya que las guerras tienen en lo fundamental un carácter económico. Se producen por conseguir riquezas, por los mercados, los territorios o por el poder político. A través de las confrontaciones, los grupos económicos internos y las potencias que lo aupan se apoderan del poder político y las riquezas de los países. En los primeros días del mes de mayo de 1961, el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, con 31 años en el poder, tenía el control total del Estado. Había convertido al pueblo dominicano en un territorio de su propiedad, controlaba política, económica y militarmente, y él y un grupo de su entera confianza que manejaban la economía del país como un negocio particular, con las raras excepciones que la dictadura permitía para aparentar un país libre o forzado por los intereses extranjeros a los que se sometía. En el transcurso de los 31 años que estuvo dirigiendo el Estado bajo su poder omnímodo, logró amasar una de las más grandes fortunas que dictador alguno pudo acumular a costa de su presupuesto, del hambre, la miseria y la vida de miles y miles de dominicanos y dominicanas que lo enfrentamos. La ambición de ser el único dueño de todo lo llevó a desafiar a quienes lo encumbraron a la más alta posición del país, convirtiéndolo de simple guarda campestre a guardia nacional, hasta llevarlo a brigadier y luego a presidente de la República en el año 30. Para comienzo del 61, en que fue ajusticiado, con la anuencia y la colaboración del imperialismo, que decide salir de él, Trujillo era el amo
y señor de todo el país. Se había apropiado de las principales industrias, hoteles, playas, las grandes fincas agrícolas y ganaderas, como Aras Nacionales, Hacienda María, por poner algún ejemplo, sin permitir competencia, porque cuando algún rico del país desarrollaba una gran finca o un proyecto, lo mataba o lo exiliaba para robársela, como fue el caso del hacendado Juancito Rodríguez. Además, la única fábrica de cemento que había, de pintura, de aceite, de procesadora de carne, fábrica de telas, de sacos, de cordelería, la corporación de electricidad, de teléfonos, la fábrica de clavos, de alambre, de púa, zinc, tubos, y la mayoría de los ingenios azucareros del país y los millones de tareas de tierra de explotación cañera eran suyas, de sus hijos, cuñados o comilitones. Su afán de grandeza y riqueza lo llevó a competir con los bienes del imperialismo norteamericano en el país. Primero, forzó la compra del ingenio Consuelo, luego la de Santa Fe y luego la de Porvenir en San Pedro de Macorís. Y para la fecha que estamos describiendo, presionaba al Central Romana Corporation para que le vendiera dicho central y la industria de Fulgural, con lo cual remataría la inversión norteamericana en la producción de azúcar, que en ese entonces, junto al café, cacao y tabaco, eran las principales fuentes de divisa del país. De esos 14 ingenios existentes, de los 16 solo quedaban en manos privadas los ingenios Cristóbal Colón, Las Pajas en San Pedro de Macorís y el CAEI en San Cristóbal, propiedad del consorcio Vicini, aliado incondicional de Trujillo, y el Central Romana, que era de la South Puerto Rico Sugar Company, lo que sin duda ponía en manos del tirano la espina dorsal de la economía del país, en detrimento de otros sectores de la oligarquía dominicana, que fue excluida del poder y del desarrollo económico del país, perseguida o limitada en sus aspiraciones políticas y económicas, lo que sin duda provocó una lucha a muerte contra el tirano Trujillo. Estos sectores de la oligarquía opuesta a Trujillo y el imperialismo norteamericano, que consideraban que el títere se le había ido de la mano y daba un mal ejemplo a los demás países de América Latina, que además lo desafiaba a desplazarlo, limitarlo en algunos negocios, decidieron que debía ser desplazado del poder, aprovechando el gran repudio del pueblo dominicano y de toda América Latina y el Caribe, por lo que complotaron y el 30 de mayo del 61 lo ajusticiaron en la avenida 30 de Mayo. Luego de ajusticiado el tirano, la oligarquía cívica y otros intereses foráneos se lanzaron a la conquista del jugoso botín que había amasado el tirano. Para ello organizaron un gobierno denominado Consejo de Estado, integrado por 7 miembros de la más rancia oligarquía de este país y la Iglesia Católica, que tenía uno de los miembros. Y a la cabeza de ese gobierno pusieron nada más y nada menos que a Balaguer, que una vez ajusticiado Trujillo, quiso jugar el papel de víctima del tirano, pero representaba el trujillismo y que pretendía mantener la dictadura sin Trujillo. Roto los diques que impuso la dictadura, se abrió en el país el mayor movimiento de masa jamás conocido en la historia. Aparecieron de la noche a la mañana cientos de sindicatos, y aquí en Romana fue un ejemplo. 13 sindicatos en el Central Romana
surgieron rápidamente como forma de organización de los trabajadores. Surgieron asociaciones de jóvenes, mujeres, campesinos, de maestros, de maestras, de amas de casa, partidos políticos, que en su mayoría convergieron en la lucha contra los remanentes de Trujillo, incluyendo su lucha de rechazo a Balaguer. Estas luchas en la calle profundizaron la crisis política que cívicos y trujillistas crearon para determinar quién se quedaba con el poder político y los bienes acaparados o robados por el tirano, que al decir de algunos analistas económicos de la época, en el sector industrial estaban por encima del 68% de la economía. La crisis se agudizó con el golpe de Estado producido por Santiago Echevarría, que en 2 días fracasó, dando por resultado la huida de Balaguer y la reorganización del gobierno, al frente del cual pusieron a Rafael Filiberto Bonelli. Con ello los cívicos afianzaron su poder, profundizando el saqueo de todo el poderío económico que el pueblo había señalado que se tenía que recuperar, obligando con una heroica y tenaz lucha que fueran declaradas patrimonio del pueblo dominicano, pero administrada por estos gobiernos, lo que han hecho fue hacerlo en beneficio de sus intereses y del capital imperialista. Le buscaron una salida para enfrentar la crisis y fue la convocatoria de las primeras elecciones libres que se celebraron en República Dominicana, fijándose para el 20 del mes de diciembre del 62, un año, 7 meses y 9 días después del ajusticiamiento del tirano. Los partidos que se disputaron el poder fueron la Unión Cívica Nacional, con Viriato Fiallo como candidato de la llamada oligarquía cívica y con la simpatía y el apoyo del imperialismo y la Iglesia, y Juan Bosch como candidato del PRD con una alianza con los trujillistas a través de la política de borrón y cuenta nueva. Participaron otros grupos, pero la polarización se dio entre 2 partidos. El 14 de junio, que fue una gran organización revolucionaria, no participó en esas elecciones. Estas eran las primeras elecciones supuestamente libres que se realizaban en el país después de 31 años de dictadura, de impedir a la ciudadanía que participara en el ejercicio del derecho a votar. La gente quería participar en esas elecciones, consideraba que era la primera elección libre que se realizaba en el país, y por otra parte el imperialismo subestimó al PRD y a su candidato, quizás por toda la campaña sucia que en su contra realizó la Iglesia Católica. Por esas mismas razones consideraron que el candidato cívico ganaría las elecciones. Pensaron que un pueblo creyente y una iglesia mayoritaria beneficiaria de los privilegios del Estado por la firma del concordato, volcaría a favor, en contra de Juan Bosch, el triunfo de la Unión Cívica. La Iglesia concertó una entrevista muy famosa, creo que todos quizás han conocido de eso, una entrevista por televisión con el sacerdote anticomunista Láutico García, que duró hasta altas horas de la noche, tratando de que Juan Bosch admitiera que no creía en Dios, que era comunista, porque ustedes saben que aquí se tuvo toda la dictadura hablando del anticomunismo, y Trujillo fue el campeón del anticomunismo. Y esas elecciones entonces se querían poner a favor de la oligarquía cívica. Esas elecciones se realizaron en la fecha programada y fueron ganadas ampliamente por el PRD y su candidato Juan Bosch, dejando defraudados a los cívicos y al imperio, que desde ese momento decidieron hacerle la vida imposible al gobierno recién electo y crear las condiciones para derrocarlo. Juan Bosch
al tomar posesión, definió una serie de principios y normas para la ejecución de una política de honestidad en el manejo de los recursos del pueblo, imponiendo medidas de control, sin importar amistad o familiares, sentenciando que cualquiera que robara lo llevaría a los tribunales, que las obras se harían por concurso y no permitiría que nadie se aprovechara de su cargo público para enriquecerse. Y esto, para los que tienen el Estado como medio de enriquecimiento rápido, fue un obstáculo. Tampoco gustó a los grupos oligárquicos y al imperialismo que el gobierno aprobara una ley tope del azúcar, fijando un precio estándar donde si el precio subía, esas ganancias debían ir a fortalecer las arcas del Estado para proyectos de bien social, principalmente para la clase obrera, tal como la Villa de la Libertad. Tampoco gustó que se aprobara una constitución por medio de una constituyente con representantes obreros, intelectuales, campesinos, delegaciones de la sociedad en su diversidad, y que esta constitución diera amplios derechos a dominicanos y dominicanas de a pie, que le garantizara las libertades e instituciones donde ir a reclamar en caso que se le violentaran sus derechos. Esa Carta Magna definía a la familia como la base fundamental de la sociedad. Y lo que menos gustó a esa rancia oligarquía y a la cúpula conservadora de la Iglesia Católica fue la declaración de un Estado y una educación laica, lo que atentaba contra los grandes privilegios que desde el Estado recibía la Iglesia Católica. Además, cuestionaron que se permitiera a estudiantes y ciudadanía profesar con libertad la creencia de su preferencia. Al imperialismo yanqui fue el que más disgustó el ejercicio pleno, y óiganlo bien, jóvenes, el ejercicio pleno de las libertades propiciadas por ese gobierno, por lo que vio con preocupación y suspicacia cómo se organizaba el pueblo y se ejercía la democracia, mejoraba la formación política de las masas, principalmente la juventud, alcanzando una creciente conciencia de sus derechos y los ejercía. Crecía la conciencia revolucionaria y la organización de la gente para alcanzar sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales. Temeroso que en la República Dominicana se estuviera incubando una segunda revolución en el Caribe, siguiendo el ejemplo de Cuba, le quitaba el sueño al amo y a sus peones, y decidieron conspirar y echar abajo al gobierno de Juan Bosch con solo 7 meses de haberse inaugurado. Los militares trujillistas, los sectores cívicos, la cúpula de la Iglesia Católica y el Departamento de Estados Unidos se pusieron de acuerdo con desplazar del poder a Juan Bosch y desataron desde todos los ángulos una campaña abierta para desacreditar y socavar al gobierno, particularmente desde el púlpito católico con la llamada campaña de reafirmación cristiana, mediante la cual se satanizaba a Juan Bosch, presentándolo como un comunista que no creía en Dios, lo que sin dudas lo enfrentaba a las creencias de la mayoría de la población. El golpe de Estado que se fraguaba fue denunciado a Juan Bosch por una delegación del 14 de junio encabezada por Manuel Aurelio Tavares Justo. Le expresaron el apoyo de esa organización, por lo que Juan Bosch no hizo caso a la denuncia de conspiración que Manolo le alertaba. Unos días después, en un discurso público y en aparente respuesta a la preocupación del 14 de junio,
el presidente Bosch dijo: un golpe de Estado a mi gobierno duraría menos que una cucaracha en un gallinero.